Muy buenos días. Como cada mañana, en mi búsqueda personal del Señor, tomando unos buenos mates argentinos y presentándonos delante de Él, tal como el Salmo 5 nos enseña. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dulce comunión, la que podemos disfrutar día tras día con el Señor. Hoy, día martes, nuestra lectura está en la segunda estrofa de este salmo de súplica, el versículo 4 al 6. Dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al sanguinario y engañador abominará el Señor. En nuestra guía devocional tenemos otra lectura en el Salmo 130 y el versículo 3. Señor, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Una cita que seguramente todos los creyentes en Cristo debemos conocer de memoria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego también 1 Juan, capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, tal como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y finalmente, en el capítulo 5 de esta misma epístola, versículos 17 y 18. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos bien que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le protege y el maligno no lo toca. Abraham tituló su mensaje el domingo pasado: iguales por fuera, distintos por dentro. Y lo que nos compartió él está en la línea de lo que hoy vamos a destacar, a pesar de que en general estamos tomando un enfoque diferente. Estamos respondiendo esta semana a la pregunta: ¿cómo es el Dios de los cristianos? Y en esta mañana tengo que agradecer a mi hijo Alan porque él predicó un mensaje sobre el Salmo 5 precisamente con el bosquejo que estoy utilizando esta semana. Es un mensaje que él compartió en la Iglesia Revive hace 5 o 7 años aproximadamente. Y yo tengo las notas de ese mensaje y al repasar este salmo esta semana me bendijo tanto y lo encontré tan claro y tan preciso que dije: esto me lo ha puesto el Señor delante para compartirlo con mis hermanos a través del devocional. Así que la segunda estrofa de este salmo va a responder a las preguntas: ¿cómo es el Dios de los cristianos? Y en este segundo párrafo nos va a hablar de el futuro de los insensatos y nos va a hacer pensar a nosotros en un Dios que nos santifica, un Dios que nos transforma, que me transforma, que cambia mi vida por completo. Esta segunda estrofa es una estrofa dura,
porque nos presenta una realidad que no debemos tapar. Dios es un Dios santo, por lo tanto aborrece el pecado y castigará al pecador. Hoy no está de moda decir esto. En la era de lo subjetivo y la tolerancia, este mensaje no es un mensaje bien recibido. Al igual que en la primera estrofa había un incremento de intensidad en las palabras, aquí sucede lo mismo con una triple negación. No eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tu trono. Y luego está otra triple afirmación. Aborreces, destruirás, abominará. Ya nos decía también Abraham el domingo que es una descripción muy clara acerca de la actitud de los impíos, de los injustos. Y él nos explicaba también acerca de la justicia de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. David hace este énfasis contrastando la actitud de los malvados con su voluntad de buscar humildemente a Dios. Y pienso que aquí cada uno debemos hacer un autoexamen. ¿Cómo está mi vida cuando busco a Dios? ¿Hay cosas en ella que sé que debo quitar? Todos sabemos que no somos perfectos. La idea aquí no es que hay que ser perfecto para que Dios nos escuche, porque sabemos que no es así. Pero nuestra vida espiritual debería ser en nosotros que cada vez nos parezcamos más a Dios en todos los sentidos y también en este, aborreciendo el pecado. A este proceso la Biblia lo llama santificación. ¿Qué es la santificación? Pues es un proceso que comienza en la vida del creyente en el momento en que naces de nuevo. Aceptas a Cristo como tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, y hace que cada día pequemos menos y nos parezcamos más a Jesús. Es un proceso continuo. No se va a completar en esta vida, ya que nunca llegaremos a ser perfectos aquí. Pero todo cristiano está en medio de ese proceso. El domingo que viene deberíamos ser más santos que este, más parecidos a Cristo. A este proceso se refiere Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día la meta está más cerca, cada día más parecidos a Cristo, cada día más santos. Esto, por supuesto, no es nada fácil. Incluso podríamos decir que es imposible de hacer en nuestras fuerzas. Pero este proceso lo hace el Espíritu Santo que habita en nosotros al desarrollar sus frutos en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién es el Dios de los cristianos? El Dios de los cristianos es un Dios que me santifica. No queda ni uno, hemos titulado en nuestro devocional. En los Salmos es común leer versículos como estos. Curiosamente, muchas veces viene a nuestro corazón un pensamiento equivocado. Adoptamos una actitud similar a la del fariseo en la parábola del Señor Jesús, en Lucas capítulo 18. Y entonces pienso, gracias Señor, porque yo no soy uno de esos malvados a los que aborreces. Pero ese pensamiento se debe a que en realidad me siento por encima de ellos, como si hubiera en mí menos pecado o una mayor justicia. Entonces me detengo, reflexiono y pienso que en verdad yo soy uno de esos
que no podría habitar junto al Señor. Solo con la basura que llena mi mente y mi corazón debería ser aborrecido por Él. Y así viene a mi corazón la misma pregunta que hace el salmista en el Salmo 133. ¿Quién podría quedar en pie si el Señor mirase a mis pecados? No hay ninguno justo. Toda injusticia es pecado. Pero Juan, como hemos leído en su primera epístola, explica mucho de esto y también consideraremos algunos de estos aspectos en la meditación de mañana, porque hay una diferencia entre cometer pecados como todos lo hacemos y practicar el pecado, o sea, vivir en él sin importarnos lo que Dios opine al respecto. Qué bendición tenemos los hijos de Dios. Un Dios que nos santifica. La obra de Cristo tan completa, realizada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pablo escribía a los corintios y les decía: a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Cristo Dios nos ve completos, cabales, perfectos, sin mancha. La justicia de Cristo nos ha revestido. Pero a su vez, en su amor y gracia, nos desafía a vivir en santidad. Por eso, en este día y en esta hora, levantamos nuestros corazones al Señor para decirle: Señor, gracias. Gracias porque me has colocado en Jesucristo. Dice Pablo a los Corintios: en Él, por lo que Dios ha hecho, estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando un pecador viene al encuentro de Cristo, Dios trae a Cristo y toma al pecador y lo coloca en Cristo. Y a Cristo y lo coloca dentro del pecador. Y así se inicia el camino hacia una vida de santificación continua y perpetua, en el día a día, mirando y esperando la venida del Señor, donde ese proceso se habrá de completar. Mi oración escrita esta mañana es la siguiente: amado Padre, sé que mi corazón es igual al de los malos, insensato, mentiroso, engañador, que solo merezco que me aborrezcas. Pero me refugio en Cristo, me amparo en su justicia, para que el Espíritu Santo obre en mí la santificación. Gracias por amarme tanto, gracias por hacerme más parecido a tu Hijo cada día. Te alabo hoy en tu nombre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga y que lleve adelante ese proceso santificador en nuestras vidas, que al fin de cuentas será permitir que el Señor nos mantenga bendecibles. Pongamos de nuestra parte lo necesario para que eso sea hoy una realidad. Hasta mañana.